para el lunes 30 todas las preguntas que tengan de todos los temas, digamos, de esta segunda parte. Habiendo dicho eso, les comparto pantalla y arranco a grabar y arrancamos. ¿Se ve ahí el PowerPoint? Sí, profe. Sí. Bien. Recording in progress. Bueno, como les decía, vamos a entender a la política comercial como parte de una parte importante, digamos, como una parte relevante de lo que puede entenderse como política industrial o de lo que puede entenderse como política económica. Instrumentos de política que son una parte de un todo que es una política económica o una política industrial de un país. Suelen estar guiadas por ciertos objetivos, por ciertas estrategias, se busca lograr ciertas cosas, digamos, ¿no? La implementación de políticas. Y lo primero que vamos a poner como característica de la política industrial o comercial como parte de política industrial, voy a hablar así genérico, porque estamos hablando de eso, es que es una política selectiva. Selectiva, sectorial, focalizada, estamos hablando de una política que busca generar una modificación de la situación de un sector, una industria, una área de economía. Por eso se habla como focalizada, sectorial, selectiva, no es que aplica de manera igual a todo, sino que aplica específicamente a algo, en ese sentido de selectivo. Ejemplo muy sonso, un arancel a la importación se aplica sobre un grupo de productos. Una clasificación arancelaria, ustedes saben que no es un solo producto generalmente, pero no importa. Se aplica sobre un producto o un grupito de productos. Entonces es ultra selectiva. Es una política comercial que aplica sobre solo ese grupito de productos. Así tenemos que pensar toda la política industrial, sectorialmente, por productos, por industria, etc. Esto conceptualmente para arrancar es como tenemos que pensar. Esa selectividad que les decía que es inequitable casi por definición, está referida no tanto, como decía, a los instrumentos, sino a que se busca modificar situaciones de ciertos sectores, ¿no? La focalización. Instrumentos que estamos hablando ahí, que están definidos como horizontales o sectoriales, que eso se habla cuando, por ejemplo, como es un movimiento, el tipo de cambio nominal de la economía, el de referencia, el único, o de la tasa de interés de referencia de la economía, es una política o es es una política que tiene impacto horizontal, que va a aplicar a todos los sectores, que luego tendrá efectos diferentes, pero su aplicación es la misma para todos los sectores. A todos los sectores se les movió igual el tipo de cambio, a todos los sectores se les movió igual la tasa de interés. A eso me refiero con horizontal. Sectorial es cuando es exclusivo para un sector, le decía recién un arancel, por ejemplo, o cualquier otra política impositiva, la que se ocurra, que va solo a un sector. Una de las leyes que estuvieron sacando hace poco que son directos a sectores, el cannabis, el cáñamo, la electromovilidad, o ese tipo de son sectoriales. Líneas de crédito direccionadas por sector también, etc. Esa es la diferencia.
Ahora, cuando hablamos de focalización, vamos un poco más profundo que lo que puede entenderse como sectorial. Sino que estamos diciendo que son políticas que están buscando modificar, transformar, cambiar en algo cómo funciona ese sector, cómo funciona esa parte de la economía. Generalmente industrial, no política industrial. ¿No? Se busca una transformación de la estructura productiva, se busca generar cambios que instrumentos de carácter horizontal o incluso de carácter sectorial no generarían. Vamos a ver ejemplos después, pero estamos pensando en ese sentido. Cosas que profundizan, que son muy específicas, que buscan generar esos cambios. Y esto es importante, especialmente hoy día. Cuando hablamos de industria, no estamos pensando únicamente en la producción manufacturera, sino que estamos forzosamente teniendo que incorporar absolutamente todo lo que acompaña una industria hoy, que suele estar muy relacionado al conocimiento, a las tecnologías, a la informática, a los, hoy se los llama servicios, conectos a la manufactura, pero servicios a investigación y desarrollo, servicios tecnológicos, desarrollo de software, etcétera. Además de fierro, ¿no? Además, de, por supuesto, de la parte manufacturera. La automatización, por ejemplo, y todo eso. Luego, para tener la definición. Entonces, más o menos aclarado ese panorama conceptual de qué es lo que estamos hablando. Profe, perdón, en la hacemos diapositiva anterior decía que no se limitaba, la definición de industria no se limitaba ¿a qué? No entendí muy bien esa parte. solo a la producción manufacturera, sino que incorpora todo lo que tiene que ver con los servicios, con la tecnología, las actividades de investigación y desarrollo, ingeniería, que no es únicamente la transformación de insumos mediante trabajo y máquinas, Ah, gracias. sino que especialmente hoy día, con todo el impacto tecnológico en la industria, tenemos que considerarlo así. Ciencia, tecnología, producción e innovación, básicamente, es un combo. Hoy ya no podemos pensar más en la producción por un lado, la investigación y desarrollo por el otro. A eso nos estamos pidiendo. Entonces, planteado el tema así, conceptualmente, cómo tenemos que entender a la política comercial, industrial, en este contexto, hagamos un breve paneíto por las teorías que estuvimos trabajando, como para tratar de relacionarlo un poco con lo que vimos o cómo lo encararían las teorías, ¿no? Un poco como vimos, teoría neoclásica plantea que hasta no hay diferencias tecnológicas entre países, entonces no hay diferencias en capacidad productiva, tiene que ver o con la dotación de factores, o tiene que ver con los gustos de los consumidores, con los precios relativos. Digamos que no hay un rol para la política comercial, para la política industrial, en el marco del modelo estándar, en el marco de la teoría clásica. Puede que aparezca un poco, como ya vimos cuando se incorpora competencia perfecta, economías de escala, y ese tipo de cuestiones, el rol ahí sí de la política económica como una suerte de necesidad correctora de los desvíos del mercado que suceden cuando aparecen este tipo de situaciones que les mencionaba recién. Cuando suceden externalidades, cuando hay información imperfecta, ahí el Estado debería interceder para volver a corregir esos desvíos hacia lo más parecido a la competencia perfecta y a las leyes del mercado. Ese es el rol que le puede asignar la teoría neoclásica a la política económica, comercial, industrial, como acción modificadora del contexto de la situación o de la economía, de la estructura económica, ¿no? No hay mucho más que eso para decir respecto a la teoría neoclásica. Después, pues, las cuestiones más desarrollistas, más estructuralistas,
como un poco lo que vimos viendo, tienen que ver más que nada cuando, como veamos más que nada en el estructuralismo, eh, hay un limitante estructural a poder alcanzar el desarrollo. Por ejemplo, como dice ahí, el tamaño de mercado suficiente para alcanzar la escala, entonces no alcanza la inversión en bienes muy difundidos, en la siderurgia, por ejemplo, en cosas pesadas. Entonces ahí requiere políticas selectivas que busquen suplir aquello que por sí solo, por los limitantes estructurales, por ejemplo, un país en vía de desarrollo, no sucede. Entonces ahí el rol de la teoría de la política económica, comercial e industrial se parece un poquito más a lo que veníamos charlando recién, digamos, donde hace falta intervenir porque algo si no, no sucedería. También, al considerar que no todos los países tienen la misma tecnología, las mismas capacidades tecnológicas, sino que por el contrario, son muy diferentes, y esas brechas tecnológicas son difíciles de achicar, son caras en términos de adoptar tecnología, caras en términos de recursos, en términos de tiempo, en términos de que cuesta, no solo estoy hablando de plata, achicar esa brecha, incluso absorbiendo tecnología importada o desarrollándola. Entonces, esos procesos de desarrollo endógeno, de aprendizaje propio del país, de desarrollo de las capacidades tecnológicas, requieren activamente de políticas industriales, comerciales, económicas de los estados para impulsar esos desarrollos de forma endógena y poder achicar esas brechas tecnológicas con nuestro país. Particularmente ahí se puede estar hablando de lo que es la protección de las industrias nacientes o la protección de las industrias estratégicas para contrapesar las industrias líderes de los países centrales. Un buen ejemplo de esto, así tal cual como yo se los dije recién, es el desarrollo de los satélites, ARSAT, que fue una política deliberada de Estado. Primero crear a la empresa ARSAT que los iba a operar, y luego, bueno, en paralelo, facultar a INVAP y la CONAE para el desarrollo de satélites, darles financiamiento, apoyo económico, tecnológico, ponerles a disposición el sistema científico tecnológico, las universidades. Es un logro que si no hubiese sido impulsado por políticas industriales o económicas, no hubiese sucedido. Y hoy el país está en sobrada capacidad de construcción de satélites, que de hecho tiene 2 en construcción y 2 más en camino. Y dos operando, más de 2 operando. Porque están los ARSAT y también están los AUCOM, etc. Así que es un claro ejemplo de esto. Podría buscar más, pero bueno, creo que se entendió el concepto. Entonces, ¿qué áreas se encuentran ahí? Que es un poco lo que veníamos hablando recién. La infraestructura en ciencia y tecnología para achicar esas brechas tecnológicas, las acciones de la política industrial, que tienen, por ejemplo, instrumentos arancelarios fiscales de compra gubernamental, la ley de compra argentino, financiamiento, el subsidio de tasas, los aportes no reembolsables, los NR, como se les dicen, etcétera, busquen afectar de manera selectiva en esas áreas de industrias estratégicas donde se quiera fomentar, lo que, como dice ahí, las unidades económicas, las situaciones de contexto, donde no había incentivos para que suceda algo y de golpe, a partir de todas esas acciones de política industrial, los incentivos aparecen. Y no solo puede ser por medio de empresas estatales, como dije recién, sino también tranquilamente de empresas privadas. De hecho, hay un montón de desarrollos de nanosatélites y microsatélites y USATs y todos esos satélites chiquititos de empresas privadas y universidades que no están siendo empujadas activamente por el Estado para que
hagan eso, sino que encontraron que el marco que quedó a partir de todas esas políticas que yo les mencionaba recién, era propicio para que estén haciendo eso y encuentren posibilidades de ser exitosos, rentables, lo que fuera, produciendo nanosatélites. Y luego las cuestiones institucionales, que ahí sí entraba, por ejemplo, el tema de ARSAT, CONAE, INVAP, que yo mencionaba recién, coordinado de jefatura de gabinete en este caso. Entonces, un punto importante de esto. No está garantizado nunca el éxito, la efectividad de las políticas, así como se orientan, diseñan y implementan. Sino que justamente su efectividad suele tener que ver con la capacidad de, del Estado, digamos, la parte del Estado que le corresponde, o las partes del Estado que les corresponde intervenir, o que estén implementando esas políticas, de ajustarse, actualizarse, acomodarse, actuar en consecuencia de lo que va pasando, de estar muy en el detalle, muy profundo, involucrarse muy profundamente con el sector, con el área de la economía que están queriendo modificar, que están queriendo transformar con esas políticas, y poder tener esa relación, como está puesta ahí, relativa entre autonomía e imbricación con el sector privado que estén afectando, o real, no importa, puede también ser mixto, privado-público, digamos, donde esa relación de ida y vuelta, de intercambio, de feedback, para ir ajustando las políticas según lo que va sucediendo, tiene que ser súper fluida. Y eso suele ser sumamente necesario y acercar a las políticas a un cierto mayor grado de efectividad o de posible éxito. Iba a traer algún ejemplo con esto, pero me parece que por ejemplo, sería siguiendo con el caso de los satélites. Fíjense que cuando cambia el gobierno en la administración anterior, empezó a haber mucho ruido, salió en los medios, no sé si recordarán, porque se estaba queriendo comercializar o licenciar la comercialización del ARSAT-2 por una empresa extranjera, no me acuerdo si era francesa, cuando eso supuestamente es el rol de ARSAT, ¿no? La comercialización de los servicios que brindan los satélites. Entonces, hubo un intento que avanzó, pero mucho menos de lo que se pretendía, de modificar esa estructura eh, sectorial de política económica, digamos, porque es una empresa pública, eh, que se había construido en los años anteriores. Y esta, vamos a llamarle, imbricación de la construcción de política económica, industrial, sectorial, selectiva, de construir los satélites y operarlos, etcétera, de ARSAT, en conjunto con los otros servicios que ARSAT, pero que algunos están bastante relacionados respecto al acceso a Internet y a televisión a lo largo y ancho del territorio, le dieron un nivel de resiliencia o de resistencia respecto al desarme de esa política que hicieron muy difícil o casi imposible que sea desarmada. Entonces, eso sería una indicación de efectividad de la política, que resistió embates de desarme porque había logrado un grado de autonomía e imbricación respecto del mismo Estado y respecto de aquellos sectores con los cuales estaba involucrado, que le dio mucha fortaleza.
INVAP puede ser otro ejemplo de eso a lo largo de su historia, que a partir de sus producciones de punta, sus exportaciones, etcétera, sortear diferentes crisis económicas del país, ¿no? Pero bueno, solo para poner algún ejemplo. Entonces, perdón. En los textos que tienen para la clase de hoy, uno es el de Lavarello, que habla específicamente de todo esto que venimos charlando hasta ahora, y tiene este cuadrito que un poco sintetiza o grafica lo que venimos hablando respecto de la política industrial. Incorporando una variable fundamental para todo esto que venimos charlando, que es la capacidad institucional. Es decir, ese Estado, esos organismos del Estado, o ministerios, secretarías, lo que fuera, que tienen a su cargo la instauración de este tipo de políticas sectoriales, ¿qué capacidad tienen de hacer esto que veníamos charlando recién? De diseñar bien los instrumentos, de controlarlos, de aplicarlos, de hacer feedback, de involucrarse. ¿Cuánto conocen realmente los sectores? ¿Cuánto investigan? ¿Cuánto se involucran? Etcétera, digamos. ¿Cuán efectivos son respecto a esto que veníamos hablando, el diseño e implementación de las políticas, y cuán efectivos son respecto a actualizarlas, acomodarlas, estarles encima y ir haciendo ese trabajo? Entonces, esa capacidad, cuanto más pasamos desde de la izquierda, que vendrían a ser las políticas más horizontales, que yo les decía hace un rato, las que le pegan a todos por igual, digo, alguien que dice quiero, no sé, bajar las importaciones y voy a devaluar la moneda. Bueno, eso es una política muy, muy horizontal con ese objetivo. Desde políticas muy horizontales, que es decir, no tengo capacidad de administrar el comercio, solo lo puedo hacer es forzar una crisis para que bajen las importaciones, esa sería la razón, hacia políticas un poco más sectoriales, un poco más selectivas, que pueden ser estas que Lavarello llama facilitadoras, que son más que nada respuestas reactivas a problemas que surgen en alguna cadena de valor. Por ejemplo, sube el precio del trigo, los fideos, la harina, el pan suben de precio, y alguien dice, bueno, hagamos un fideicomiso entre privados para que los que exportan trigo dejen una parte que subsidie el precio de los fideos, ¿no? Esto, estamos viviendo el fracaso de esa política que se intenta implementar en el sector del trigo desde que arrancó la guerra. Eso es una política de gestión facilitadora, que reacciona ante la suba de precio del eslabón primario de una cadena y busca arreglar con algún mecanismo de coordinación intra de esa cadena ese desajuste, ese problema de precio puntualmente. Y si seguimos hacia la derecha, digamos, porque lograr eso requiere por lo menos una capacidad institucional, al menos no solo de gestión, sino también política, de forzar a que los actores acepten ese mecanismo, que es lo que no estaría sucediendo. O sea que en ese marco, en este marco, la capacidad institucional de nuestro Estado respecto al manejo de los precios del trigo no estaría ni siquiera en el punto de la facilitadora porque no está saliendo. Para ponerlo en el ejemplo, ¿no? Las políticas sectoriales, ya sí que busca seleccionar sectores y buscar que esos sectores enteros crezcan, que son las que podemos llamar verticales también en vez de horizontales, pero también servicios sectoriales, requieren un poco más de capacidad institucional, y ahí puede ser, por ejemplo, las leyes que les decía yo antes de electromovilidad o de cannabis medicinal, o algunas leyes de impulso o políticas de impulso a vaca muerta, gasoducto o a la minería, etc. Refiere a ese tipo de
regímenes o políticas que aplican a un sector entero, que no están buscando modificar situaciones hacia adentro de los sectores, sino que dicen, bueno, quiero que el sector petrolero no se crezca, entonces le pongo un precio sostén, por ejemplo. Ese tipo de políticas serían las sectoriales. Y luego, ya en la punta de la fecha, bien a la derecha, o sea, necesitando mucha capacidad institucional, aparecen las políticas selectivas, que son un poco las que venimos charlando, que ya buscan encontrar esos nichos de estas industrias a donde estratégicamente correspondería al país y avanzar, y buscan a través de políticas selectivas específicas a esos sectores o a esas empresas incluso, por eso ahí habla de campeones nacionales, diseñarles esas políticas, estarles encima, apoyar y lograr eso. Eso sí, los satélites entrarían ahí, claramente, como ese tipo de políticas. Entonces, lo que quiere plantear un poco acá Lavarero, que veníamos un poco, como para concluir lo que veníamos charlando, es que necesariamente hay una relación entre la posibilidad de implementar tipos o cantidad y tipos de instrumentos de política comercial, industrial, económica más complejos. Esa capacidad de implementar instrumentos más complejos está directamente, proporcionalmente relacionada con las capacidades institucionales del Estado, de gestión y políticas de ese Estado, de llevar adelante esas políticas, esos instrumentos. Entonces, es bien lineal la relación. Acá hay algunos ejemplos. Lisandro, Sí, dale. te hago una consulta. Sí, sí. De la diapositiva anterior, cuando es horizontal puede ser que sea una imposición que es general y más hacia la derecha requiere mayores negociaciones. Como que el horizontal no, el Estado decide para todos y el otro es como que, bueno, al focalizarse en determinado punto es quizás una negociación particular con un grupo. No necesariamente tiene que haber una negociación. La horizontal es como el tipo de cambio, o subir el IVA, qué sé yo. Son cosas que le aplican a toda la economía, que no están ni siquiera enfocadas en un sector solo. Esa es la diferenciación que quiere hacer la Barrera con eso. Que no son sectoriales ni siquiera. Las sectoriales ya son un solo sector, como te decía, el petrolero. Y las selectivas ya son adentro del sector. Digo, al sector aeroespacial, bueno, quiero satélites, quiero aviones. Quiero desarrollar aviones, voy a poner plata en la fábrica argentina de aviones que está en Córdoba y le voy a dar presupuesto a la Fuerza Aérea para que le compre aviones de tal tipo. Claro, como base específico. La selectiva es ultra específica. Está buscando nichos de desarrollo tecnológico estratégico. La sectorial es sectores, petróleo, minería. Busca empujar sectores que se considera que se necesitan empujar. Pero no necesariamente tienen carácter estratégico. Puede tenerlo también, hay sectores estratégicos. No hay duda de eso. Pero van creciendo en el nivel de complejidad respecto a la necesidad de capacidad de gestión para llevarlo adelante. Un poco esa es la dinámica. ¿Se entiende? Sí, gracias. Digo que no hace falta negociación, después vamos a ver el ejemplo de Corea del Sur y te voy a decir por qué te dije que no hace falta negociación. Lisandro, ¿cómo está? Buenas tardes. Una consulta. En el caso, por ejemplo, del desarrollo de autopartistas, que sería una sectorial, ¿no? Porque aplicaría todo el rubro automotriz. A menos que vos digas quiero desarrollar Por ejemplo, autos un eléctricos. Que diga, che, vamos con componente litio. de los motores porque me sirve también para la industria de los motores cohetes. Ponele. Entonces ahí sería súper selectivo. Que vos querés que en el marco de las industrias automotrices y autopartistas que están en la región o en tu país, esté la parte de, no sé, algún componente cualquiera de los motores.
porque es subsidiario con otra cosa que vos querés desarrollar que tiene que ver con motores para cohetes, motores de avión, o lo que sea. Ahí sería selectivo. Pero si es aumentar el porcentaje de participación nacional del contenido nacional de las autopartes de las automotrices, es sectorial. Porque medio que no importa qué, solo importa que aumente el porcentaje. Clarísimo. Y a veces hay de las dos solapadas, digamos. No es o una o la otra, hay de las tres o de las cuatro categorías en general. Todas al mismo tiempo. Pero bueno, lo que indica es que requiere mayor capacidad de gestión. Tener un Estado que se dedique prácticamente y exclusivamente a aplicar política industrial de tipo selectiva en todos los sectores, requiere de un Estado con una capacidad de gestión enorme. Que no se parece al que tenemos, digamos. En ningún momento tuvimos ese tipo de políticas tan selectivas en todos los sectores. Son más de nicho. Acá hay algunos ejemplos, por ejemplo. Que pone la Varela. Programas de frontera tecnológica, como yo les decía, de tecnología, nuevos materiales, no tecnología, todo lo que tiene que ver con tecnología y lo que se puede usar. Políticas más horizontales, pero de educación focalizada, digamos. Educación técnica, lo que podríamos decir, si yo tuviese que dar un ejemplo de políticas en términos de aprendizajes distribuidos socialmente, de formación, hablaría de software, de desarrolladores de software, por ejemplo. Que hoy hay más demanda que oferta de desarrolladores de software, no solo nacional, es demanda mundial. Hoy una política de ese estilo se fomentemos que la gente aprenda a desarrollar software. Inteligencia artificial y todo eso. Lo mismo con la incorporación de ese tipo de tecnologías de software, inteligencia artificial, etcétera, a las empresas. Al punto que también es fundamental y que está muy difícil porque la gente que se dedica al desarrollo de software hoy cobra muy bien afuera, porque hay falta en el mundo. Entonces, y como es un trabajo que se puede hacer a distancia, así que es un problema. Hoy las empresas les cuesta un montón incorporar gente, de hecho están perdiendo gente, las empresas que quisieran tener capacidad tecnológica de este estilo, les cuesta retener personal, porque más con la pandemia, se quedan trabajando en la casa por más plata. Entonces, qué gracia tiene ir a trabajar en una empresa. Pero bueno, eso está sucediendo ahora. Después, control selectivo de mercado. Ahí entramos un poco en lo que es política comercial, que vamos a hablar un poco más adelante, con más detalle. Pero un poco lo que es arancelarios, subsidios, esas cosas que está bien. Acceso en términos de cantidad, como cuotas que dice ahí, pero es restricciones cuantitativas en vez de arancelarias. El tema del crédito internacional, las compras estatales, los tipos de remedios diferenciales, ahí hay mucho para hacer, digamos, con el marco regulatorio del comercio internacional de un país, digamos, sus importaciones y sus exportaciones. Hay muchas políticas posibles. Después la selección de firmas, el apoyo especialmente a ciertas empresas y otras no, o mixtas o estatales, como decía INVA, PARSAT, ahora INSA, etc. Y esta cuestión de la autonomía imbrincada, la institucionalidad que mencionábamos hace un rato, donde todos los mecanismos que mejoren ese tipo de coordinación pública-privada son generalmente más exitosos cuando funcionan bien que si no estuviesen, ¿no? Toda la dinámica de clústeres, de distritos industriales, distritos tecnológicos, etc. Entonces, hasta ahí vamos bien, porque ahora me paso de tema y me meto un poco más en la historia. Conceptualmente, ¿se entiende de qué estamos hablando? Sí, profe, vamos bien. Bueno. En el libro, tanto el de Lavarello que tienen para leer, como en el de Chang, que es lo otro que tienen en la bibliografía,
hacen un poco de raconto histórico de cómo los países que hoy son desarrollados o que hoy tienen industrias de punta, llegaron a ese estadio. ¿Qué hicieron en los momentos en los que no eran desarrollados para poder hacer ese camino, básicamente? Entonces, tanto Lavarello como Chang cuentan algunos casos. Y los dos reflotan, Chang especialmente, sacó un libro reflotando una idea de List. List es Friedrich List, un alemán que escribió en el 1800, está ahí abajo la cita. La idea de que una vez que un país llega arriba, digamos, sube la escalera del desarrollo y llega arriba, se da vuelta y patea la escalera por la que subió para que nadie más pueda subir. Esa es un poco la idea que plantea List en ese momento. Fíjense que dice: cualquier nación que por medio de aranceles proteccionistas y restricciones a la navegación, porque está hablando de Inglaterra en 1800, ¿no?, haya elevado su poder industrial y su capacidad de transporte marítimo hasta tal grado de desarrollo que ninguna otra nación pueda sostener una libre competencia con ella, nada será más sabio que eliminar esa escalera por la que subió y predicar los beneficios del libre comercio, declarando en tono penitente que siempre estuvo equivocada, vagando en la senda de la perdición, mientras que ahora por primera vez ha descubierto la senda de la verdad. ¿Se entiende lo que dice Liz? Inglaterra se desarrolló con proteccionismo y por sus ventajas marítimas, y ahora que nadie le puede competir, lo único que dice es que viva la libre competencia y que todo lo que no es libre competencia está mal y que todos tienen que abrir sus fronteras y bajar aranceles para comerciar con Inglaterra. Total, nadie le puede competir, básicamente, lo que está diciendo Liz. 1885, ¿no? Porque parecía una actualidad, no es coincidencia para nada. De patear la escalera, la retoma Chang y hace la historia de cómo los países han logrado desarrollarse con este tipo de políticas intervencionistas, políticas industriales, que hicieron, promovieron industrias nacientes y una vez que lograron esa ventaja, brecha tecnológica con el resto de los países, promueven el libre comercio, regulan la transferencia de tecnología, etcétera, para que esa brecha se mantenga y los países que tienen que desarrollarse no la puedan achicar. Eso es un poco lo que ambos autores van a empezar a ejemplificar con cosas que hicieron, por ejemplo, en Gran Bretaña, Inglaterra, en esos momentos, 100 años antes que él escriba List. Hay que aumentar devoluciones a las materias primas importadas para aplicar manufacturas y exportarlas, abolir impuestos a la expo, elevaron aranceles a las exportaciones de productos manufacturados, ampliaron las exportaciones, introdujeron regulaciones para controlar la calidad de productos manufacturados. Esto es importante, regulaciones técnicas, del estilo de: el textil tiene que tener cierta cantidad de hilo, tiene que usar cierta aguja, tiene que tener tal pintura, si no, no lo podemos importar. Y solo usaban esa tintura los textiles británicos. Entonces, decían que un obstáculo técnico bloqueaban la posibilidad de importar cosas que no cumplan con las normas que solo cumplían los productos que ellos que cumplen. 1700. Estados Unidos, en el mismo siglo, decían exactamente lo mismo. Alexander Hamilton, que es otro que también cita a List, y también lo conoce, evidentemente, hablaba de
que la competencia foránea nunca haría que Estados Unidos se iniciaran nuevas industrias que podrían en algún momento ser competitivas en las industrias nacientes, a menos que el gobierno le garantizara las potenciales pérdidas iniciales. ¿Me siguen? O aranceles a la importación o prohibición de las importaciones y permitirles, por ejemplo, importar barato materias primas. O sea, Hamilton lo mismo. En Estados Unidos la única forma que se va a desarrollar es si en vez de hacer lo que dice Inglaterra, la ignoramos por completo y protegemos nuestras industrias nacientes de las importaciones de manufactura áfrica, solo importemos materias primas baratas, así tenemos baratos los costos para exportar después. 100 años después que Hamilton, Ulises Grant, que también fue presidente de Estados Unidos, Hamilton no fue presidente, me parece. No, sí, dice eso. Lo mismo que decía Liz, lo mismo que decía Hamilton. Inglaterra confió durante siglos en medidas de protección al extremo, y así se desarrolló, y hoy debe su fortaleza a eso, y ahora, después de ya haber desarrollado, cree conveniente adoptar el libre comercio, porque la protección ya no tiene nada que ofrecer. Entonces dice Grant, mi conocimiento de nuestro país me lleva a pensar que en un par de siglos, cuando América y Estados Unidos haya obtenido todo lo posible de la protección, adoptar el libre comercio. Mira qué previsor, un profeta, Ulises Grant, cuando Estados Unidos obtuvo todo lo que pudo de la protección, adoptó el libre comercio, entre comillas, porque todavía es bastante proteccionista. Entiendo la idea. Acá tienen en números esto que venimos diciendo. La tasa promedio arancelaria de Inglaterra en ese siglo que estuvimos charlando recién, de 1800. Fíjense cómo 50, 47, 40. Hoy la promedio argentina debe ser 14. ¿No? Estamos en 73 promedio. Como fue bajando una vez que Inglaterra pasa la primera y segunda revolución industrial, se va desarrollando, como va bajando a los niveles que tiene hoy, que son de menos de 5. Francia es parecido en la situación. Pero se ve, digamos, son este tipo de políticas. Acá estamos enfocados en el arancelario, pero acuérdense lo que hablamos al principio de lo que había hecho Gran Bretaña, que eran todas políticas del estilo de las que veníamos hablando hace un rato. Entonces, Chiang suma Japón, que es algo más reciente, Japón y los nuevos países industrializados de Asia, en los 60, 70, donde el nivel de involucramiento del tipo de política en términos del cuadrito y la flecha que vimos antes se parece mucho más al selectivo que al sectorial, donde se eligieron campeones, donde se eligieron fábricas, empresas modelo, plantas pilotos, en muchos casos propiedades del gobierno, donde se protegieron por vía arancelaria, se abarataron las materias primas importadas, se controlaron las importaciones, se controlaron el consumo de lujo, y estimulando esto, miren, la racionalización de centros clave refiere a consorcios industriales, esto que hablamos de clústeres, animando fusiones, hay un punto importante, animando las fusiones destinadas a limitar el derroche de la competencia. Fíjense qué llamativo que en Japón, a conto de las justificaciones de sus políticas, haya usado el término limitar el derroche de la competencia. Ganando economía de escala, ¿no? La búsqueda siempre está en ganar economía de escala y hacer eso, ganar eficiencia, ganar competitividad, ganar posibilidad de desarrollo tecnológico. Pero lo contraponen con el derroche de la competencia. Que si en vez de ser una gran empresa o un gran consorcio, fuesen 5 o 6 empresas diferentes compitiendo entre sí, sería un derroche respecto a la coordinación que tienen al trabajar como consorcio. Esa es un poco la idea. Entonces, también derriba conceptualmente
la supuesta verdad absoluta de que la competencia perfecta, libre y total es el mecanismo más eficiente de asignación de recursos. Que acá la experiencia de Japón y los países asiáticos da cuenta de que no lo es. Y por el contrario, como bien dicen acá, es un derroche. Es un derroche de recursos en función a una competencia entre pares que debería ser no entre pares, sino con el exterior, con el extranjero. Me siguen. El, el punto clave de esto para lo que es el desarrollo de los países asiáticos, Japón y todo el sudeste asiático, que eran todos islas que no tenían desarrollo tecnológico, pasaron a tenerlo. Corea también, se sube después esa ola, y en Corea del Sur. Está en ese punto, en que la competencia no era hacia adentro, sino hacia afuera. Son todos procesos de crecimiento con aumento de las exportaciones. Ya, aprovechan una situación del mercado mundial que les permite crecimiento de las exportaciones, pero de esta manera, con la racionalización de las industrias claves, la generación de consorcios industriales, muchas veces con propiedad del gobierno, que busquen limitar el derroche de la competencia interna. Generar economía de escala y ganar mercado extranjero, y así obtener ingresos, obtener dólares y seguir ese sendero de desarrollo. Es muy interesante el caso de estos países. Entonces, esta experiencia histórica va a estar bastante en contra de la idea de competencia perfecta, libre comercio, del laissez-faire, del cuerpo teórico neoclásico, digamos, o de los estándares que veníamos hablando, porque justamente no hay un solo país, aparentemente en la historia, que haya logrado un desarrollo económico, industrial, tecnológico, mediante la competencia perfecta. Por el contrario, todos lo lograron con diferentes grados de absoluta intervención. Caso particular, en esto de los países asiáticos que mencionaba recién, Corea del Sur, por eso cuando el compañero me preguntó lo de la negociación le decía no tanto, es que Corea del Sur tiene este proceso de desarrollo industrial donde Samsung pasa de hacer pelucas a hacer monitores, con un gobierno dictatorial, con la dictadura del general Park. Y estos campeones nacionales, fábricas modelo, y esta racionalización de las industrias clave, las realiza el Estado surcoreano, pasando a muchas empresas privadas en ese momento a estatales, pero dejando a sus gestiones privadas, dejando a los dueños gestionando la empresa. Bajo la forma muy convincente de lograr que estas personas que tenían sus empresas privadas las sigan gestionando, solo que ahora ya no es más de ellos, de que era eso la cárcel. Por eso digo que a veces no era negociado. O sí, no sé, si le queremos llamar a esa negociación. El punto es que ya sea de forma dictatorial o de forma no dictatorial, porque hay muchas experiencias diferentes, esos países lograron hacer uso de todo este tipo de políticas selectivas que veníamos charlando y aprovechar un contexto internacional que les permitió lograr esos procesos de desarrollo tecnológicos industriales con crecimiento de las exportaciones, con un nivel de intervención altísimo de sus economías.
Y acá hay otro punto también de este tipo de políticas selectivas que también lo van a ver trabajado por Yang y por Lavarello, que es que son con contraprestación, por decirlo así, que es yo protejo este grupo de empresas, pero a cambio de esa protección, o de esos subsidios, o de esa inversión, o de ese aporte no reembolsable, o lo que fuera, les exijo cumplir ciertas metas. Ejemplo, te freno las importaciones, te abro la importación de insumos solamente para vos, y te doy un subsidio enorme para que compres estas máquinas, y dentro de 6 meses tenés que exportar tanta guita, si no, me tenés que devolver todo. Ese tipo de esquemas, donde se ponían metas ambiciosas a estas empresas y se trabajaba de una forma sumamente imbrincada, con funcionarios de los gobiernos de los países asiáticos adentro de las empresas, que por ahí, si eran privadas y si eran públicas, eran empresas públicas. Pero, ¿se entiende? Es una dinámica muy de involucramiento muy profundo del Estado en los sectores industriales. Por eso, en términos de la curva, estamos hablando de la punta. Mucha capacidad estatal de control y de llevar adelante esas políticas, y políticas muy profundas, muy detalladas, muy selectivas. Esa es un poco la experiencia de los especiales. La histórica tiene más que ver con políticas más proteccionistas sectoriales, si querés, no tanto selectivas, porque era otro el contexto mundial también. Me refiero a Inglaterra, a Alemania, Estados Unidos. Hoy día estaríamos necesitando también políticas de la punta, pero como decíamos, son las más difíciles y más complejas, ¿no? Y esto, para cerrar el tema y vemos algunos datos, no vamos a ir mucho más allá hoy porque no me da más la garganta y la vida. Empieza a necesitar ser enmarcado, por decirlo así, normativamente. O sea, esta idea de patear la escalera, retoman de Lis varios, Yang puntualmente, va tomando diferentes formas. Digamos. En su momento en Inglaterra, promulgándolo incluso a la fuerza, como fue el caso, por ejemplo, de la guerra del opio en China, donde China no quería comerciar y Inglaterra le libra una guerra, básicamente, la fuerza comercial. Ahí tenés una forma de patear la escalera a la fuerza. Pero con el paso del tiempo, esas formas de patear la escalera van necesitando complejizarse. Y empieza a ser necesario instalarlas en algún marco normativo donde aquellos instrumentos de política económica, comercial e industrial que los países utilizaron para llegar al desarrollo no sean de tan fácil utilización para los demás, o que no sea ni siquiera posible utilizarlos. Y eso es lo que empieza a tomar forma en el marco institucional de la posguerra, que en la clase que viene lo vamos a ver con mucho más en detalle, pero ahora ya se los menciono para que sepan de lo que estamos hablando. Igual ahora con los datos también vamos a hablar un poquito de eso. Con lo que es el GATT, el Acuerdo General de Tarifas y Comercio, o aranceles, y que posteriormente, más contemporáneamente, se convierte en la Organización Mundial de Comercio. Eso lo tienen que haber visto en integración, pero bueno, igual lo vamos a meter en la clase que viene un poquito con esto. La Organización Mundial de Comercio ahora y el GATT antes establecen como objetivo bajar aranceles principal, o sea, liberalizar el comercio, pero no solo arancelarios, sino también no arancelarios. Es decir, limitar la posibilidad que tienen los países de utilizar instrumentos de política comercial en los términos en los cuales nosotros lo venimos echando. Es decir, no podés poner más aranceles del 90%, 50%, 80% como tenía
Inglaterra, sino que vas a poder poner, Argentina, por ejemplo, máximo 35. Máximo. Pero el promedio 14. Si Argentina quisiese desarrollarse de la forma en la que hizo Inglaterra, protegiendo fuertemente sus industrias, etc., diría, bueno, si Inglaterra tuvo como promedio 54, yo tendría que tener como promedio 54. Y no, tenemos 14 y no podemos subir mucho más que eso. ¿Por qué? Porque en el marco normativo de la Organización Mundial de Comercio, al cual estamos suscritos, y al GATT, que también estamos suscritos de antes, no se puede. Porque nosotros nos autocomprometimos a esto que tenemos. ¿Se entiende? Eso, a la vista de Chang, Laurelo y los más autores, es el mecanismo actual de pateada de escalera. No solo eso, vamos a ver un montón de cosas la clase que viene respecto del esquema normativo actual del comercio internacional, pero bueno, ya se los introduzco porque es para donde iría el tema a continuación. ¿Se entiende cómo viene la cosa hasta acá? Sí, sí. Sí, profe. Bueno, ahí tienen estos dos libros que te mencionaba, Laurelo de Chang, con todo esto, y para la que viene tienen un par de textos de Sartancaya y Padín, de Bertoni, de Selikovic, de Bouzas, que van a estar hablando del rol del OMC, el espacio para política, esto que estamos charlando, el regionalismo, y los demás acuerdos, además del Latino-OMC, que van dando forma a un marco. De eso vamos a charlar bastante el lunes que viene, como para entender este marco internacional normativo que te establece los límites de lo que puedes hacer y lo que no, digámoslo así, cómo se conforma, cómo va tomando forma, cómo es que uno va a quedar suscrito a qué reglas y cómo se van definiendo esas reglas y cómo se van modificando y por qué. O sea, todo esto lo vamos a relacionar el lunes que viene, ahora un poquito también, con todo lo que venimos viendo en esta materia, particularmente en esta segunda parte, respecto de cómo se explica el comercio mundial, cómo se pasa de comercio entre países, vamos a decir, de bienes terminados, muy burdamente, a comercio entre países de partes y piezas, en lo que es la cadena global de valor y todo lo que vieron con Bruno. El comercio toma forma de dos o tres grandes factorías mundiales donde van todos los insumos y donde salen todos los productos terminados. En Alemania, en China, en Estados Unidos principalmente, pero más en China que en Alemania. Depende de qué producto. Entonces, todos esos cambios en la estructura de las fábricas mundiales y el comercio mundial van acompañados de cambios en la normativa, que tiene que acompañar eso. Y vamos a ir viendo cómo el GATT, el OMC y todos los acuerdos, todo lo que va surgiendo se va acomodando a la realidad, a esos cambios, a esas necesidades de, vamos a decirle así, el capital transnacional, que siempre está detrás de la cadena de valor. Las empresas, los países, están radicadas en países, pero son empresas multinacionales, que le reclaman cosas a las estructuras del marco normativo internacional y a los propios países. Entonces ese patear la escalera va mutando mucho a lo largo de la historia. Y hoy tienen esa forma bastante más compleja de maraña de acuerdos, que bueno, que veremos la clase que viene, en más detalle. Profe, una consulta, ¿el parcial es a las 5 o a las 6 al final? Va, no sé si sabe o por ahí nos da la respuesta la semana que viene. No tengo idea, ¿no fue a las 6 la vez pasada? Sí, A las 6 entonces. dale. No sé, hasta que no esté el aula, igual no me animo a decirte nada, pero lo más probable es que sea a las 6 y como fue la vez pasada. Ok. Bueno, entonces, para ponerle un poco de datos a esto que les mencionaba recién, y sin meternos en el tema de los acuerdos que lo dejamos para la semana que viene, fíjense este gráfico. Esto es promedio mundial. La azul es la tasa arancelaria. Promedio. Está en el eje izquierdo. Y la naranja son las medidas no arancelarias.
Todo esto, datos de la OMC, las no arancelarias, ¿no? La OMC arranca en 94 y empieza a registrar las medidas no arancelarias que toman los países. Fíjense cómo, a medida que el GATT y la OMC consiguen, a través de todos estos acuerdos que estamos charlando, reducir el promedio arancelario que aplican los países a sus importaciones, que se ve clarísimo en la línea azul, es compensado esa baja de los aranceles con un aumento en la protección comercial de otro tipo. Es decir, yo te cobraba un arancel por los otros de Estados Unidos, y yo te cobraba a vos, Argentina, un arancel a las importaciones de limón del 50% para no comprar. Pero lo bajo a 2%. O sea que ya no te pongo más una barrera arancelaria. Pero, ahora vos podrías comprarme porque la gente de Estados Unidos te querría comprar limón. Pero, resulta que un organismo estadounidense de salubridad encontró que un limón tuyo tiene la mosca de la garrapaza, entonces está prohibido comprar tus limones porque esa mosca va a infectar las plantaciones de limón estadounidenses. Entonces no te compro un limón. No sé el nombre de la mosca, pero es así. Por eso no la compran limón. ¿Se entiende? La dinámica, el cambio de lógica de la protección comercial. Y piénsenlo en términos de lo que veníamos charlando. El arancel aplica a todos los limones, ¿correcto? Estados Unidos tiene un arancel del 50% de la importación de limones. ¿A qué limones? A cualquier limón, a todos los limones. Es horizontal adentro de la categoría limones. ¿Se entiende? El arancel. A todo lo que va en esa posición arancelaria. Ahora, si baja de 50 a 2, se lo baja absolutamente a todos los limones que entran dentro de esa posición arancelaria. Ahora, la mosca esta, ¿se la encuentra a todos los limones o solo a algunos? El organismo que busca la mosca. Se la encuentra solo a algunos. ¿Me siguen? Sí, Entonces, pero si no es la mosca, después le encuentran otra cosa. Entonces hay una relación inversa entre la tasa arancelaria y la cantidad de medidas fitosanitarias que se aplican como una nueva medida de defensa comercial. Interpretar eso. exacto. Al interior de la posición arancelaria, que la baja de arancel es horizontal, la aplicación de medidas no arancelarias, como las fitosanitarias que vos muy bien mencionás, es selectiva. ¿Me siguen? Es como el ejemplo de Inglaterra que les contaba yo con el hilado de los textiles, con las tinturas, que Estados Unidos también aplica. Obstáculos técnicos respecto a los químicos usados en la tintura o respecto a tipo de tela para la importación de textil. Entonces, se vuelve selectivo la política comercial, no se vuelve, siempre lo fue, pero ahora en la normativa, digamos, está institucionalizado. Inglaterra lo hacía en 1700, pero en el marco de la OMC hay obstáculos técnicos al comercio y medidas fitosanitarias anunciadas por los países que demuestran una enorme selectividad al interior del mismo grupo de productos. Por ejemplo, Estados Unidos va a comprarle textiles a aquellas empresas que, siendo estadounidenses, se fueron a producir a algún lado de Asia y le venden a su mercado estadounidense desde Asia. Pero no le compra a las empresas asiáticas, le compra a las empresas de Estados Unidos que se fueron a Asia. Entonces es selectivo respecto de a quién deja de importar y a quién no. De un mismo producto. Entonces es ultra selectivo en ese sentido el esquema de política comercial actual. Y fíjense el ejemplo que les di. Las cadenas de valor que hablábamos recién son principalmente empresas multinacionales que trasladaron su proceso de producción a los países asiáticos por mano de obra barata, de buena y de mala calidad, no importa, pero por eso, por costo. Entonces la necesidad de las cadenas globales de valor es, bueno, yo me trasladé a producir en otro lado, pero no quiero perder el mercado. Entonces, que ese mercado siga estando protegido para mí. Antes estaba protegido por los aranceles porque yo estaba dentro del país, y ahora que me fui del país y necesito exportar, importar
en ese país necesito que esté protegido, ya no por los aranceles, necesito que sean cero. Lo que necesito es que no le compren a otros antes a bajar aranceles, que me compren a mí solo, que mi mercado siga estando protegido para mí. ¿Me siguen la lógica? Como esto también responde a la necesidad de cómo se reestructura la producción y el comercio mundial. La empresa que antes, no sé, Nike, o Nike, como le dicen, ¿verdad? Que producía en Estados Unidos, adentro de Estados Unidos, y tenía aranceles altos, no tenía competencia por los aranceles altos. Traslada su producción a China, o a Taiwán, o a donde fuese, a Bangladesh, y requiere aranceles bajos, porque si no queda carísimo. Para seguir siendo barato, necesita aranceles bajos en Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? Le bajan los aranceles, entonces puede empezar a competirle a alguna de ahí del Caribe, qué sé yo, ¿no? Mexicana. Puede competir con cosas si bajan los aranceles. U otras empresas que se fueron a China. Entonces, ¿qué necesita? Medidas técnicas que impliquen que los otros competidores no puedan vender en Estados Unidos, por más que el arancel sea cero. Y ahí vemos en los datos qué es lo que sucede. Pasamos a este dato. Ahora vuelvo para atrás, pero fíjense este dato, que es ese mismo periodo, del 95 a la, más o menos la actualidad, 2020, por tipo de medida no arancelaria notificada a la OMC. Y fíjense que las dos que crecen, que explican básicamente todo el comportamiento de la serie, son la celestita y la amarilla, o la naranjita, si lo queremos, mostaza, que son sanitaria y fitosanitaria y obstáculos técnicos de comercio. Son las dos tipos de medidas que más se empiezan a aplicar con el auge de las cadenas de valor a partir del 2000. Que es esto que estamos hablando recién. Y si vemos de esas dos solamente, ¿no? Las fitosanitarias y los obstáculos técnicos, ¿cuáles son los países que los aplican según su nivel de ingresos? O sea, ingreso alto, medio bajo y bajo. Vemos que el crecimiento y el grueso de las notificaciones los explican los países de ingresos altos y ingresos altos, los países de desarrollo. Ven, o sea, los datos están confirmando esto que yo les decía recién, de que se modifica la forma de administración del comercio mundial a partir de las cadenas de valor. Pos de este tipo de instrumentos sumamente selectivos al interior de los grupos productivos. Así como también sube el puntito fucsia, que es la cantidad de países que notifican medidas. Que esto también tiene que ver con las cadenas de valor. La cantidad de países que empiezan a verse involucrados en el circuito de producción de los bienes que cruzan fronteras muchas veces cuando son producidos, que requieren proteger, así como yo les decía recién, el mercado final estadounidense para los productos, también los mercados intermedios para los insumos. Garantizar que los insumos que puedan estar ingresando en ese circuito de producción de las cadenas de valor sean lo que las empresas líderes de esas cadenas quieren que sean. Y para eso lo tienen que asegurar mediante regulaciones de este estilo. Obstáculos técnicos y sanitarios, según el caso, entre los países que estén involucrados en la cadena. Porque después hace falta bajar los aranceles en todos lados para que los productos esos puedan ingresar. Y respecto de los aranceles, y con esto ya cerramos, ¿se entendió un poco la dinámica? ¿Cómo se relaciona una cosa con la otra? Digamos. Sí, profe. Fíjense cómo la lógica de los instrumentos de política industrial y comercial como forma de proteccionismo para el desarrollo de industria naciente, para el desarrollo tecnológico o industrial de los países, termina volviendo a ser utilizado en la actualidad
no necesariamente como una forma de asegurar el desarrollo tecnológico de los países, sino especialmente como una forma de asegurar que la brecha no se achique, el patear la escalera. Ya no es necesariamente el mismo esquema de me desarrollo con esos instrumentos y después aplico libre comercio, porque total yo exporto todo y nadie me puede competir. Entonces después digo que libre comercio para todos es lo mejor. Caso Inglaterra, lo que contaban Jean Llavarello de esos ejemplos históricos, sino que ahora todo está enmarcado en instrumentos de protección efectiva. Los países desarrollados, ¿entienden? Ahora ese mecanismo ya no es el que garantiza el desarrollo, sino que es el que garantiza que no se achique la brecha. Es el que garantiza patear la escalera. Por eso digo que el escenario actual es un poco más complejo respecto de las posibilidades. Porque no es que los instrumentos esos no los usan los desarrollados. Los usan quizás hoy más que hace 20 años, mucho más que hace 20 años. Mucho más que antes. Una vez que se habían desarrollado, los habían, entre grandes comillas, dejado de usar un poco. Y hoy los usan quizás más que nunca. Entonces, nada, parece importante notar esas evoluciones históricas. Y después acá, para que vean lo que hablábamos de los aranceles, aranceles que efectivamente se aplican, cuando hablábamos de que vienen bajando en promedio, me parece interesante hacer una pequeña apertura y ver, por ejemplo, cómo en grandes promedios, cada punto es un país, ¿no? Países de bajo ingreso, bajo medio, medio alto y alto ingreso, o sea, desarrollado, no desarrollado. Los puntos rojos son los aranceles promedio agrícolas y los azules, verdes son industriales, los no agrícolas. Y fíjense cómo los países desarrollados, medio alto y alto, tienen aranceles bastante altos, particularmente en lo agrícola, comparado con los de la izquierda. ¿Se ve? Como la nube llega más arriba. En el caso de los Sí. países de medio alto, que son los de ingreso medio bajo, por ejemplo. Entonces, esa reducción arancelaria de la línea azul esta no es necesariamente de los países desarrollados. En algunos casos es incluso mayor en los países no desarrollados que en los desarrollados. Lo cual tiene que ver también con esto, con el bregar por el libre comercio y a través de del GATT y la OMC buscar la baja de aranceles de los demás, no las propias. Tiene que ver con el patio de la escalera. Pero estos datos también son bien claros, son de la OMC, muestran cómo no es que hay una reducción absoluta de aranceles respecto en los países desarrollados respecto a otros, sino que parecería ser lo contrario. Y este otro gráfico, que también tiene divididos los países según su nivel de ingreso, hay un colorcito, y los productos de izquierda a derecha, siguiendo más o menos los capítulos, ¿no? de desde productos animales hasta manufacturas varias. Y fíjense cómo, en general, las cajas en los dibujos, en el gráfico de los países rojos, que son los de altos ingresos, o sea, los desarrollados, son mucho más grandes que la de los demás, particularmente que la de los países de bajos ingresos. ¿Se ve? Eso es el máximo arancel consolidado posible en la mesa. Lo que yo les decía, que nosotros lo hablamos acá, sé que viene un poco mejor, pero yo les decía que era el que Argentina se comprometió a un máximo nivel arancelario de 35%. Fíjense cómo los países de mayores ingresos no se comprometieron a niveles tan bajos, sino que están en niveles mucho más altos, arriba del 100, arriba del 100 y pico, en algunos casos en productos agrícolas, o de la primera mitad de la tabla, que es alimentos y ese
y derivados. ¿Se ve? O sea, si abrimos lo que estábamos viendo antes por tipo de producto, que sería este gráfico, pero abierto por tipo de producto, es más notorio aún. La baja arancelaria de la línea azul esta no se da en países de altos ingresos, o si se da circunstancialmente porque se dejaron abierta la posibilidad de subir aranceles, cosa que Argentina y otros tantos no desarrollados no se dejaron esa posibilidad. ¿Entiendes? Me parece que estos datos le dan mucha razón a la idea de patear la escalera. ¿Una consulta? Es la primera vez que usan ese gráfico. Lo veía todo el tiempo en el trabajo, pero nadie lo aplicaba. Este de la caja de bigote que se llama. Sí, sí, sí. Siempre yo trabajo con Power BI, nunca lo usé porque no le veía utilidad. Por lo menos la primera vez que lo veo. Sí, dispersión, básicamente. Sí, sí, No, totalmente. un puntito sería inteligible. En cambio, sí, sabes a dónde está la mayoría. Totalmente. Está hecho en R igual, pero bueno, me parece. Bueno. ¿Fue claro? ¿Se entendió? Yo no me da más la voz, así que vamos a dejar acá, pero Sí, profe, es muy clara la clase. Sí, sí. gracias. La semana que viene seguimos entonces con el marco normativo, digamos, MC, GATT, los acuerdos regionales, el regionalismo siglo XXI, y la idea de espacio para política, que es fundamental en todo esto, como para terminar de cerrar, un poco esto que venimos charlando, digamos, qué posibilidades te quedan frente al marco normativo. Y con eso liquidamos la segunda parte y quedamos para un espacio de consultas y después el parcial. La otra semana. Profe, le hago una consulta. ¿Esta clase la va a subir? Yo particularmente hoy me pude conectar tarde. Sí, ahora cuando se pase, se convierte y la subo a la carpeta. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Alguna otra consulta? No, profe. Que se mejore. Ah, Sí, no, estoy desde el sábado. Sí. Bueno, entonces si no hay más consultas, quedamos entonces ya está por hoy. Y nos vemos el lunes que viene. dale, Lisandro. Recording stopped. Profe, Nos vemos, buena profe. semana, gracias. Hasta luego. Buena semana. Chao, profe, buena semana. Chao, profe, que tenés.